Muy buenos días, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo a todos ustedes, todos los que se conectan, todos los que nos siguen, todos los que miran este tiempo devocional. Que Dios me los bendiga hoy, que les vaya bien, que la gracia del Señor esté reposando en ti, en tu vida, en tu familia y en tu trabajo y en donde estés, que el Señor te acompañe y que usted y yo le podamos honrar viviendo bien, podamos serle fieles, podamos ser agradecidos con Él, recíprocos con su amor y su bondad. Nadie te ama tanto como el Señor y merece ser amado, honrado por nosotros, por su inmensa bondad y su misericordia. Hoy en esta mañana te quiero invitar para que meditemos un poquito en la Escritura y sobre todo nos enfoquemos en algo específico. Quiero hablarte un poquito de la ira de Dios. La ira de Dios que la Biblia nos muestra una y otra vez se manifiesta sobre algo. La ira de Dios que no se escucha mucho predicar sobre eso, porque no es un tema agradable. Normalmente escuchamos predicar de la bondad, de la misericordia, de la bendición, del éxito, del progreso, de lo que Dios puede hacer, de las promesas, de todas las cosas lindas que a la gente le gusta. Pero muy poco se toca de esa parte de Dios que la Biblia dice que debemos también entender, el balance divino. El apóstol Pablo dijo: mirad la bondad y la severidad de Dios. La bondad que te atrae, que te hace que tú te acerques a Él, que sepas que en Él hay bondad, misericordia, que Él te ama, que Él te perdona. Pero esa severidad que te hace entender que a Él le debes respeto, esa severidad que nos dice que con Él no se juega, que no se puede pasar por alto su autoridad. Bueno, necesitamos aprender de la bondad y de la severidad para poder vivir vidas estables, equilibradas, como hijos de Dios. Vamos a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 15. Todo el libro de Jeremías es un libro donde se anuncia las cosas que Dios va a tener que obligadamente hacer para corregir la mala conducta de su pueblo. Leyendo el libro de Jeremías nos damos cuenta que este profeta le tocó la parte más fea, ser un portavoz de los juicios que se iban a dar sobre el pueblo de Dios y el llamado al arrepentimiento para evitar los juicios, que lamentablemente no caló, no llegó a la mente de las personas, porque las personas pensaron que Jeremías estaba loco, pensaban que Jeremías, como mucha gente cree, no sabe lo que dice, está fuera de control, son personas negativas. Muchas veces cuando un predicador habla de las cosas que Dios va a hacer, cosas duras, de la disciplina, del juicio de Dios, muchas veces se dice que son predicadores que no edifican, que maldicen la vida de otros. Pero la verdad es que cuando Dios te da un mensaje de esta clase, no es el hombre, es Dios. El hombre es un instrumento, un canal por donde Dios hace llegar el mensaje. Y cuando la gente anda mal, el mensaje no es bueno. Cuando la gente anda torcida, desordenada en su vida, el mensaje no es esperanzador. El mensaje es: arrepiéntete, corrige tu vida antes de que vengan consecuencias. Jesús predicó del arrepentimiento, Juan el Bautista predicó del arrepentimiento, el apóstol Pablo predicó del arrepentimiento, el apóstol Pedro predicó del arrepentimiento, el apóstol Juan predicó del arrepentimiento. El arrepentimiento es el llamado de Dios al hombre pecador que se vuelva a Dios y que se aleje del pecado y reciba el perdón para tener un cambio de vida. Pero lamentablemente ese llamado al arrepentimiento no agrada, porque a la gente le gusta que le digan las cosas bonitas que van a venir, pero no las cosas feas que deben cambiar. Entonces Jeremías fue un portavoz de mensajes duros,
Y uno de esos mensajes está en Jeremías 15, dice el verso 1, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntan, ¿a dónde saldremos? Les dirás así, ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Imagínense este mensaje que lleva el profeta Jeremías al pueblo, a las personas. Eran las autoridades espirituales, las autoridades políticas a las que Jeremías tenía que decirles lo que se les viene. Y cuando él mencionaba estas cosas, la gente decía, pues está loco este hombre. ¿Cómo puede decir semejante cosa si somos el pueblo de Dios? Si Dios nos ha dicho que nunca nos va a dejar. Y entonces, mis queridos hermanos, mucha gente no recibió este mensaje de buena gana porque creían que Jeremías era un loco, era una persona que se había desequilibrado y que decía incoherencias. Hay algunos aspectos aquí en este capítulo de cómo se revela la ira de Dios. Por ejemplo, en el verso 4 dice que algunos van a morir, dice el que a muerte, muerte, a espada, con hambre y cautiverio. Es decir, habrá gente que va a morir, no sabemos por qué, pero habrá gente que va a morir asesinada, habrá gente que va a morir de escasez, de hambre, y habrá gente que va simplemente, no va a morir, pero va a ir y convertirse en esclavo, en sirviente de otros. Otros van a ponerle el pie sobre el cuello y los van a tratar como esclavos. Esas eran los anuncios del juicio, de la ira de Dios sobre un pueblo que no quiso escuchar. Entonces dice en el verso 6, ¿cuál es la razón de esta ira? ¿Por qué Dios se enoja y envía estos juicios? Verso 6, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré, porque estoy cansado de arrepentirme. ¡Wow! Esto nos revela entonces, mis amados, que la ira de Dios no es como la ira de nosotros. Cuando nosotros tenemos ira, reaccionamos por impulso, decimos cosas sin control. No tenemos la paciencia de pensar lo que uno va a decir. No. Lo hacemos motivados por el coraje que sentimos en ese momento y ni siquiera pensamos bien lo que decimos. Con Dios es diferente. La ira de Dios no es como la nuestra, alocada, despistada, desenfrenada. La ira de Dios es calculada, es pensada, es planificada. Dios se enoja cuando Él ve el mal, porque Dios es bueno, no puede tolerar el mal. Dios se enoja cuando ve la injusticia, porque Dios es justo, y a una persona justa la injusticia le molesta, le choca. Dios es santo y por lo tanto la inmundicia le choca. Dios es recto y por lo tanto todo lo que es torcido le choca. Dios es verdad, Él es veraz, por lo tanto todo lo que es mentira, engaño, trampa, le choca. Dios reacciona al mal, pero Él no es impulsivo. Antes de enviar la ira, Él envía el mensaje del llamado de arrepentimiento. Por eso Dios dice aquí, estoy cansado de arrepentirme. Ya Dios lo había intentado hacer antes, Él ya había querido castigarlos pronto, pero siempre estaba deteniéndose. No lo voy a hacer, voy a esperar un poco más, voy a darles otra oportunidad. Y enviaba otra vez al profeta, y el pobre Jeremías iba y venía con mensajes, pero no calaba en la mente de la gente.
Entonces dice Dios, ustedes me han dejado, definitivamente ustedes no me quieren a mí, no quieren escuchar mi voz, me dan la espalda. Y la gente de pronto diga, pero ¿por qué? ¿Que eso le enoja a Dios porque yo no lo quiero seguir? Pero bueno, déjeme elegir, yo soy libre, si quiero o no quiero a Dios. Si no lo quiero a Dios, pues simplemente no pasa nada, no lo quiero. Pero ¿por qué Dios se enoja? Mis amados, Dios se enoja cuando le damos la espalda y lo dejamos de lado, porque nosotros somos propiedad de Dios. Él nos creó, somos su creación, y la creación es propiedad del Creador. El Creador es dueño de esa creación. Y si la creación no quiere reconocer al Creador, eso es una actitud de rebeldía, de ofensa, de repudio hacia aquel a quien debo darle todo mi respeto y mi reconocimiento. Por lo tanto, Dios se enoja cuando nosotros no queremos que Él intervenga en nuestra vida. Pero repito, Él es paciente, nos da una y otra oportunidad para que nosotros podamos tener un cambio y decir, está bien, Dios tiene razón, no estoy buscando a Dios, tengo que buscarlo, tengo que darle cuenta, tengo que pedir dirección de Él, porque no está bien que yo viva y tome decisiones solo. Entonces, ¿qué provoca la ira de Dios? Definitivamente, cuando las personas vuelven atrás, vuelven a la vida de antes, dejan a Dios a un lado y siguen las decisiones de su corazón. Dice en el verso 7, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Fíjate que ya Dios los había reprendido en otras ocasiones con cosas más pequeñas, tratando de persuadirlos que se vuelvan a Dios, pero no funcionaba. El corazón del pueblo se volvió totalmente un corazón endurecido de piedra, insensible, no reaccionaba al llamado de Dios. La Biblia dice que Dios enviaba sequías para hacer que el pueblo reflexione, no funcionaba. Enviaba situaciones críticas en la familia, no funcionaba. Enviaba ladrones a veces para que ellos se den cuenta que están siendo afectados por estar lejos de Dios, no funcionaba. Entonces viene la ira de Dios y es algo que ya no puede volver atrás. Cuando Dios actúa y envía la ira, ya el pueblo quedó bajo esa ira y tiene que padecer y sufrir lo que Dios no quería que pasara. Dice en el verso 13, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Ojo, las cosas que Dios les había dado, la riqueza, la gloria, la fama que Israel tenía, todo va a ser entregado en manos del enemigo. Y ellos van a ser despojados, van a perder la bendición que Dios les había dado y van a terminar de trapeador para los demás. Dios nunca quiso eso para sus hijos, para su pueblo. Dios siempre quiso la honra, la gloria, la alabanza, la fama de su pueblo. Pero ahora su pueblo, por dejar a Dios a un lado, van a perderlo todo. La ira de Dios es terrible. Dios te guarde a ti, me guarde a mí, de llegar a un punto de insensibilidad en que Dios tenga que tratar duramente para hacerme entender. ¿Se acuerda que el salmista decía, no seas como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro, con un freno para acercarse a Dios? Hay que atraerlos con el dolor, cuando lo correcto es acercarse a Dios por el amor, por la reverencia, por el respeto y la admiración que le tenemos por todo lo que Él nos ha dado. Hay dos maneras de acercarte a Dios: voluntariamente, atraído por su amor, seducido por su amor, o arrastrado por su disciplina, lo cual no es bueno. No es agradable. Quienes hemos recibido disciplina en algún momento de la vida, sabemos lo que es difícil, lo duro que es eso. Cuando un padre disciplina a su hijo, eso es duro para un padre, porque pegarle a un hijo un latigazo no nos agrada, pero a veces el hijo nos obliga a hacerlo. Y siempre quisiéramos que nuestros hijos solo escuchen, nada más, y que entiendan nuestro amor y obedezcan por gratitud. Pero algunos hijos necesitan también una corrección. Quiero llevarles al Nuevo Testamento y ver la ira de Dios en el Nuevo Testamento, porque a veces se ha dicho,
He escuchado muchas veces que la ira de Dios es en el Antiguo Testamento porque realmente era un pueblo diferente, pero no es así. San Juan capítulo 3, el verso, San Juan 3, 36, dice Jesús lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note el verbo, está sobre él. Hay una ira divina sobre las personas que no quieren aceptar ni reconocer que el Hijo de Dios, Jesucristo, es su Salvador, su Señor, a quien debemos la vida y a quien le debemos nuestra adoración. Simplemente no lo reconocen. Y sobre estas personas hay una ira constante, una ira que se manifiesta en las crisis, sufrimientos que viven las personas, porque se rebelan contra lo que Dios ha hecho, rechazan el regalo que Dios les envió. Otro ejemplo lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la injusticia. Donde hay actos de injusticia, donde las personas están dañando, afectando a los demás, perjudicando a los demás, torciendo las cosas, robando, estafando, engañando, donde hay actos de injusticia, esto provoca la ira de Dios, porque Dios es justo y Dios quiere que esa justicia que hace bien al ser humano se la practique, pero la injusticia que hace mal al ser humano está en lugar de la justicia. Y entonces Dios se enoja y Él no va a tolerar que una persona siga haciendo injusticias. Le va a corregir con enojo, pero antes de hacerlo le habla en su bondad, le da una oportunidad de que se aparte de la injusticia. En el capítulo 2, verso 1 de Romanos dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo, por tu dureza, por tu corazón que no se arrepiente, acumulas ira para el gran día de la ira. Ojo, hay dos clases de ira: la ira presente y la ira futura, la ira final. La ira presente son llamados de atención de Dios a los seres humanos para que no lleguen a la ira final, porque la ira final es la condenación eterna en el infierno que Dios no quiere para el ser humano. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para salvarlos de esa ira. Por eso Jesús dijo: el que no cree en mí, la ira de Dios estará sobre él. Está y estará. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Mis amados hermanos, no acumules pecados, no atesores ira, mejor acumula esa bondad. Mejor cada día ahorra cosas bonitas, guarda cosas lindas, no guardes secretos injustos, cosas malas, cosas que hacen daño a ti y a los demás. Arrepiéntete de todo lo malo que hagas. Cada día vamos buscando el rostro de Dios, pidiéndole perdón por aquello que no es bueno. Cuando tú ves que has hecho algo malo, no dejes que eso se esconda. Al contrario, sácalo, pídele a Dios que te perdone y comienza una relación con Él
diferente donde puedas enderezar tus caminos. No te engañes pensando, yo vengo pecando hace tiempo y no me ha pasado nada. No, dice aquí que estás acumulando para el gran momento, cuando venga el enojo de Dios contra esa actitud incorrecta. Entonces, el arrepentimiento evita la ira de Dios. El arrepentimiento hace que Dios limpie tu pecado en lugar de corregir tu pecado. Efesios capítulo 5. Encontramos también lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo, imitar a Dios, no al diablo. Vivir una vida de pecado es imitar a Satanás. Vivir una vida correcta es imitar a Dios. Y dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, sino acción de gracias. Porque ya sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ojo, hay dos clases de hijos: los hijos que obedecen, los hijos que desobedecen. Los hijos que tienen respeto al Padre y hacen lo que el Padre les pide, y los hijos que dicen que aman al Padre pero no obedecen al Padre cuando les envía a hacer algo. Entonces, en la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre habrá gente que sabe lo que Dios dice, pero no hace lo que Dios dice. Y entonces comienzan a provocar que Dios les llame la atención, porque son hijos de desobediencia. Y Dios nos manda, nos llama que nosotros corrijamos esta actitud. Por eso, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Él dijo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, que guarden mi palabra. Nosotros tenemos que ir desarrollando la obediencia constante y rechazando la desobediencia, sacando la desobediencia, porque un hijo de Dios debe esmerarse por ser obediente al Padre que lo ama, el Padre que le dio una muestra de gran sacrificio que su Hijo hizo para salvar la vida. Y Colosenses capítulo 3, quiero leer el verso 5. Dice así: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas que son actos de desobediencia que provocan la ira de Dios son estos: la fornicación, las pasiones desordenadas, que mucha gente las practica, los malos deseos, la avaricia, el querer tener dinero, no importa a qué precio, no importa a quién le hago daño, no importa si tengo que torcer las leyes, avaricia. Y esto provoca la ira de Dios, y de esto está lleno nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestros políticos, nuestros gobernantes. Cuando un espíritu de avaricia los dirige, quieren tener dinero y no importa lo que tienen que hacer. Esto provoca la ira de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes que debemos apartarnos de esas cosas para poder agradar a Dios, viviendo una vida diferente, imitando a Dios. Hacer morir lo terrenal. Mire, dice que eso es malo, es pecaminoso. Pero también dice, no mintáis los unos a los otros. Y dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Revístanse del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen que lo creó, se va renovando en el conocimiento pleno. Dios quiere que nosotros nos alejemos de aquella vida de desobediencia, aquellos actos de injusticia, y aprendamos de nuestro Dios, del Hijo de Dios Jesucristo, una vida perfecta, correcta, una vida derecha, una vida grata, agradable a Dios, una vida donde ya no le hagamos daño al prójimo
y donde podamos honrar el nombre de Dios. Y por último, Apocalipsis capítulo 20, termina el apóstol Juan hablándonos de la ira de Dios final. En el capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan nos cuenta lo que Dios le reveló al final de los tiempos. Satanás, el engañador, el que les hizo creer a las personas que pecar no era malo, será lanzado en un lago de fuego eterno, donde va a sufrir por los siglos de los siglos. Y allí donde va a ser echado Satanás, también lamentablemente van a ser colocados también las personas que dicen el siguiente verso, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde estará Satanás haciéndole compañía. Quien no se inscribió en el libro de la vida no tiene oportunidad. La ira de Dios caerá sobre él. Y esta es una ira determinante, esta es una ira que no tiene vuelta atrás. Es una ira, es un juicio final, donde extermina a Dios el mal de la tierra y lo coloca en el lugar de tormento eterno, la oscuridad, donde Satanás será atormentado por su maldad. Allí terminarán las personas que no se arrepintieron cuando Dios les hablaba, cuando Dios les corregía, no hicieron caso. Por eso, para no llegar a esta ira, Dios nos envía una ira más pequeña. ¿Qué sé yo? Correcciones, reprensiones. A veces nos toca suelearnos un rato y nos toca perder algo valioso para entender que debemos hacer un cambio de conducta, que debemos modificar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de pensar y de tratar a los demás. Bueno, definitivamente la ira de Dios no es agradable, pero no la tienes que recibir ni experimentar. Un hijo prudente, un hijo obediente no recibe ira. Un hijo obediente y prudente recibe abundancia de la bondad de Dios. Recibe recompensa, recibe honra. Un hijo que obedece a Dios siempre estará bajo el respaldo absoluto de Dios. Pero los hijos también podemos elegir rebelarnos, darle la espalda a Dios y seguir nuestros propios caminos sin tomar en cuenta a Él. Y entonces vamos a pasar por algunas cosas duras, feas, difíciles. Pero aún esos momentos difíciles son oportunidades de cómo Dios te llama a regresar a Él. Quizás hoy estás pasando un tiempo difícil. Quizás hoy estás probando ya un poco de esa ira de Dios, pero esa ira no es sino un llamado a que te arrepientas, que cambies la actitud, que te humilles ante Dios, porque en Él hay perdón, en Él hay misericordia, en Él hay otra oportunidad. Y si tú te vuelves a Dios, dijo Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Toda persona que vino a Cristo en pecado, recibió perdón, recibió su amor, fue levantado, fue liberado y muchos fueron bendecidos. El rey Nabucodonosor se rebeló contra Dios, Dios lo humilló. Después de 7 años de sufrir, se humilló ante Dios, Dios lo restauró, lo perdonó y le dio mayor gloria. Así es Dios, eso es su bondad. Él no te corrige porque te odia, te corrige para poderte atraer y poderte bendecir. Déjate bendecir. Deja que Dios te rodee de su gracia, de su favor.
Si estás pasando por un tiempo duro, un tiempo de corrección, dale gracias a Dios, porque eso es un mensaje de su bondad, para no tener que pasar por la ira final, la ira eterna, donde tú y yo no debemos ir, porque el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, tomó nuestro lugar, Él cargó la ira de Dios sobre la cruz para que usted y yo disfrutemos de la bondad de Dios. Hagámoslo, si podemos. Acércate a Dios, humilla tu corazón y déjale a Dios que te abrace y que te bendiga. Te doy un abrazo, mi querido hermano. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este devocional. Que te vaya bien hoy en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. La mano de Dios te acompañe, te respalde, como estaba con José, como estaba con Daniel, como estuvo con David, como ha estado con sus siervos. Sé fiel a Dios para que Dios te acompañe, te bendiga, te haga prosperar. Un abrazo.